Me da un disgusto, Francisco Antonio. Que yo esperaba escucharlo hoy también hablar, porque es una de esas personas con las que uno disfruta escuchando, por supuesto también con Eugenio. Así que muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un día donde la literatura va a tener otro color. Hoy vamos a tener, en lugar de un género de ficción, vamos a tener un ensayo, un sesudo ensayo, de un buen amigo, Juan Luis Sánchez Villanueva, que otras veces nos ha regalado su sapiencia en relación a la literatura. Como da muestra de ello, ese panel que tenemos ahí, que es de una exposición que él promovió, Letras de Mujeres, aunque en este caso el texto que aparece no es suyo, sino de una de las alumnas que hace 10 años estuvieron en ese proyecto. Una exposición que además ha tenido una segunda parte o una reedición hace muy poco tiempo. Tuve la suerte de acompañarlo en la Sala Paul y bueno, ahí también es donde él ha volcado no solamente su saber en historia, como en este caso, sino en literatura. Hoy, sin embargo, nos va a hablar de un tema diferente, pero no menos apasionante que la literatura. Nos va a hablar de la evolución de la enseñanza privada en el Jerez del siglo XIX. Y va a estar acompañado por un buen amigo, otra persona que sabe muchísimo. En Jerez tenemos la suerte de que hay grandes sabios. No, no es por barrer para la casa, pero es verdad. Algunos son nacidos en Jerez y otros es porque se han afincado en Jerez, pero no sé, hemos atraído de alguna manera, esto ha focalizado grandes pensadores y grandes cerebros y sobre todo en historia hay un plantel de personalidades tremendo. Muchas veces no son tan mediáticos como a lo mejor los literatos o los pintores o los fotógrafos, que también hay muy buenos de todos esos ámbitos en Jerez, pero no son ni menos importantes ni menos numerosos. Así que me encanta hoy tener a dos de esas personalidades y por ahí otra y por ahí otra. Bueno, esto está lleno de personalidades de la historia y de la sapiencia. Así que no le quito más tiempo. Voy a darle paso primero a Eugenio Vega Jeán y después a nuestro amigo Juan Luis Sánchez Villanueva y que nos desentrañen un poquito de este interesante ensayo. Pues muchas gracias, Pepa, muchísimas gracias por este recibimiento y porque siempre nos sentimos bien hallados aquí en esta casa. Y la verdad es que gracias, amigos, por acompañarnos en este acto tan importante como es la presentación de un libro, de un trabajo, de una investigación. La verdad es que cuando hace un tiempo, quizá un par de años, pues nuestro amigo Juan Luis nos pidió tanto a Paco Antonio García Romero como a un servidor unas líneas que sirvieran de prólogo a la obra que hoy vamos aquí a presentar. Titulamos esos apuntes introductorios, lo verán en el libro, de los inmensos afanes a la necesidad suficientemente atendida. Y hacíamos entonces cumplida referencia al memorial que el canónigo Mesa Ginete dirigió en el año 1763 al marqués de Esquilache, en el que ya entonces se solicitaba ayuda oficial para emancipar, fijaos bien, de la miseria intelectual y física a nuestro pueblo depauperado. Constaban estas amargas y enérgicas palabras y añadía precisamente eso, inmensos afanes y mucha pobreza. Decía, no siendo Andalucía como las Castillas, en que los caudales están repartidos entre todos los vecinos, sino que pocos tienen mucho y los demás nada. Nuestras nunca fueron tiempos felices, en absoluto, para la educación patria en fechas anteriores a nuestra posmodernidad. Por ello, seleccionamos, y permitidme un barbarismo muy actual, ¿no? como fake news, unas palabras que en el año 1875 un inspector de educación llamado Pedro Sánchez utilizaba como ejemplo precisamente de esa complacencia, ¿no?, con las autoridades de la restauración canovista de aquella época. Y decía, la necesidad de instruir al pueblo estaba suficientemente atendida y esperaba que a medida que los fondos del ayuntamiento lo permitieran, se irían creando las escuelas que faltaban. Eso con más de un 60% de analfabetos en España. Bueno,
mi pregunta retórica es, ¿quién sabe más de historia de la educación que Juan Luis Sánchez Villanueva? ¿Quién sabe más que tú, Juan Luis? Ha investigado el 19 y el 20, nuestra contemporaneidad. Tanto la iniciativa pública como la privada, ¿eh? Incluso la iniciativa pública y privada desde aquellos primeros compases del liberalismo hispano decimonónico. Sin duda nuestro amigo, nuestro compañero Juan Luis, es rara avis en el contexto cultural del nuevo milenio, pues es un humanista de los de antaño, de viejo puño, un polímata, en el que el término maestro avanza hacia el doctorado, en el que las exposiciones y conferencias se convierten en cursos, libros y tesis, en foros muy distintos, desde la azotea de un edificio al paraninfo de la universidad. Nuestro amigo encuentra ocasión para todo, porque tiene la gran virtud de no desperdiciar el tiempo. En alguna ocasión hemos mencionado que cuando en tiempo pasado un reloj era algo más que valioso, casi sagrado, las esferas solían contener inscripciones latinas, filosóficas unas, tétricas otras, curiosas todas, que si el carpe diem horaciano, que si el nulla dies sine linea, lema que fue, por cierto, de la editorial Ramón Sopena y que Plinio dijo en otro sentido y que Juan Luis podría inscribir en el dintel de la puerta de su casa. Y no son felices los tiempos en los que se embarca Juan Luis, los tiempos y los temas. Felices y fáciles, ¿no? Símbolos y sistemas iconográficos, la historia de la educación y de la coeducación. En una lucha reivindicativa que nuestro compañero viene afrontando ardorosamente desde hace varios lustros, la desconocida historia de alumnas y maestras, o no hace mucho, la intrincada evolución y desarrollo histórico de 2 siglos y medio del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez. Su impecable estilo, su integral formación en la docencia, en la investigación y el ensayo lo convierte en autoritas, en auténtico magister, que viene del adverbio latino magis, más. Es educador ameno y utilitarista, tiene lo que nunca debería faltar o nos debería faltar a los profesores, que es la convicción propia que debe rebosar en nuestras clases y ese ejemplo ilusionado, trascendental, que siempre debemos aportar. Un precedente del trabajo de Juan Luis lo encontramos en las obras que hace ya muchos años Sancho de Sopranis hizo para el Centro de Estudios Históricos Jerezanos sobre los establecimientos docentes de nuestra ciudad en el siglo XVI. Decía entonces que toda enseñanza pública, en la época referida, tenía un carácter predominantemente eclesiástico, toda vez que a la autoridad eclesiástica correspondía no solamente la iniciativa en la materia y la vigilancia de los ya existentes, sino que con rentas del patrimonio de la Iglesia se subvenía a los gastos que originaba. Este monopolio educativo mostraba a las claras el tipo de sociedad que se reflejaba en este espejo docente. La escuela había quedado anclada en una estructura estamental inmóvil y sin dinamismo alguno, que no era capaz de redimir el mayor pecado cometido por el antiguo régimen, que era el olvido de la infancia y lo prescindible de su formación académica. La preservación docente platónica y tomista es uno de sus pilares. No se investigaba ni se innovaba, sino que se debían mantener principios que hundían sus raíces en la antigüedad clásica y en supeditarlo todo a la disciplina de las disciplinas, que era la teología. Este fin educativo no ayudaba en absoluto a que evolucionaran sociedad y escuela. Hacía falta que algún revulsivo tambaleara el más débil puntal del antiguo régimen, el de la educación del tercer estado, lo que posibilitaría la ruptura con un pasado fosilizado. Había que transformar la sociedad mediante una política educativa ambiciosa, aun cuando ésta descansara en los débiles, muy débiles, hombros de maestros y maestras y de sus iniciativas vocacionales. En no pocas ocasiones hemos mencionado que eran algunos los elementos que debían mutar para que mejorara este prestigio del maestro y que éste, con sus modestos medios, pudiera superar
una pedagogía que había dado muestra de obsolescencia. Aspectos asociados a la enseñanza en lengua vernácula, la gratuidad de la lengua como prioridad subsidiaria de un primigenio Estado moderno, la educación de adultos, la formación profesional de los maestros o las nuevas técnicas pedagógicas socializadoras, tales educación simultánea, agrupamiento por edades o grados de conocimiento, la implicación de los alumnos o la educación basada en la experiencia que respondiera a las necesidades socioeconómicas. Solo unas pocas órdenes religiosas de maestros y maestras escriben varios hitos en esta materia y en diversos campos y disciplinas, tanto en las últimas décadas de la modernidad como en el ya sí y activo siglo XIX. El siglo de las luces supuso un paso cualitativo y trascendental. La filosofía utilitarista, las ciencias humanizadoras, la génesis del positivismo se integraron globalmente en un nuevo marco socioeconómico. Un renovado concepto de nación basada en ciudadanos y no en súbditos necesitaba de un percutor que disparara el cambio, y este no era otro que la educación. Nuestra Constitución protodemocrática de 1812 es el resultado de este nuevo pensamiento ilustrado, y así lo vemos en los artículos 366 a 370, que dice: en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñarán a los niños a leer, a escribir y a contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderán también en breve una breve exposición de las obligaciones civiles. Asimismo, se arreglará y crearán el número competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la educación de todas las ciencias, literaturas y bellas artes. El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la constitución política de la monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas. Habrá una dirección general de estudios, compuesta por personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del gobierno, la inspección de la educación de la enseñanza pública. Las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán cuanto pertenezca al importante objeto de la instrucción pública. Como ven, una normativa muy moderna, ciertamente muy moderna y muy contemporánea, que realmente no se puso en práctica hasta muy tarde. A mediados de la centuria decimonónica, el ministro Claudio Moyano tomaba tanto de liberales progresistas como moderados una serie de iniciativas docentes que serían la cimentación de un sistema educativo secular, y generaba la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. Este intentó desarrollar ese viejo anhelo ilustrado y sería el primer peldaño que logrará subir nuestra nación para su propio desarrollo social en el marco de una Europa muy vetusta. Con todo, tras esta ley, la educación española siguió siendo elitista, incluso en proyectos innovadores y progresistas, como la institución libre de enseñanza, siguió siendo elitista. La Iglesia, por otro lado, enriquecida con nuevo protagonismo, llegado allende las fronteras y con nuevo personal, especialmente tras la restauración borbónica, controló amplias parcelas y volvía a tener un importante papel en el mundo liberal, sobre todo conservador, tras el concordato y la falta de recursos que difícilmente podían paliar los ayuntamientos o las propias familias. Estos elementos supusieron una nueva visión de la instrucción pública y un documento versátil que se pudo adaptar a otros regímenes políticos y al nuevo siglo XX. Aun en las postrimerías de la centuria de las revoluciones liberales y del pensamiento obrerista, la situación del maestro seguía siendo paupérrima, tal como nos relata Narciso Climent Buzón. Y decía así: el problema no estaba causado por la carencia de celo o de competencia de los maestros, quienes se veían obligados a trabajar en situaciones realmente infrahumanas, sino en la falta de interés de las autoridades y en la total despreocupación con que se contemplaban los problemas de la enseñanza. Tal despreocupación, fuera del ámbito de sus intereses políticos,
motivaba que las calles estuvieran llenas de niños desocupados e insertos en la escuela, en la que se deslizaba como una sombra por los entresijos de la pillería. Tendremos que esperar, por tanto, al siglo XX para señalar que la enseñanza era un objetivo nítido del Estado, con independencia del signo o régimen político. Para esta magna obra no solo eran necesarios los recursos de la iniciativa pública, sino también el trabajo de muchos actores en el sector privado, laico y religioso, sin claras dicotomías o antagonismos, sino trabajando al unísono, en consenso, para cambiar la fisonomía de nuestro país. Podemos concluir que los progresos de la educación son los de su sociedad, y hubo algún que otro régimen político de signo autoritario que se redimió gracias a los avances en esta materia, hasta el punto de que la colectividad receptora de estas mejoras educativas sobrepasaran al propio sistema político. En definitiva, y leyendo las páginas del profesor Sánchez Villanueva, recordamos el Proarchia de Cicerón, y permitidme además la siguiente reflexión sobre el mismo. Cicerón tenía que defender al poeta Arquías, pero en su discurso fue mucho más allá y defendió los estudios humanísticos, las humanidades. Es en definitiva lo que hace Juan Luis, porque en su investigación lo conecta todo y trasciende cualquier veleidad localista. En su recorrido pormenorizado por escuelas, maestros y maestras, alumnos y alumnas, y aquí el empleo del género no es ocioso, por los servicios de inspección, por la conducta de los propios maestros, privados y públicos, religiosos y seglares, o por la históricamente escuálida economía del gremio. A través de todo esto, nuestro autor profundiza en la pelea, en la lucha, en el combate por la libertad y por la dignidad. Por ello, en estos mismos años en los que se centra la obra de Juan Luis, el bibliófilo y helenista francés Charles Gros exclamaba: extraordinario país este, en el que los diplomáticos debían ser profesores y los profesores diplomáticos. Su extrañeza partía del hecho de haber visto a don Juan Valera, ahí es nada, ¿no?, por entonces ministro de Instrucción Pública en la monarquía democrática de Amadeo de Saboya, leer y traducir con facilidad un códice griego de la biblioteca del Palacio Real. Pues bien, el doctor Juan Luis Sánchez Villanueva es maestro y profesor, y lo seguirá siendo siempre. ¿Que quizás deba ser diplomático? No sabemos si está entre sus intereses o si nuestro carente país lo merece. De lo que nadie aquí duda es que hemos tenido la fortuna de que seamos tus coetáneos. Gracias, amigo, por todo y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio, y muchas gracias, Pablo Antonio, también, porque la participación tuya también se nota. ¿Se oye bien? Ahí. Bueno, no me imaginaba yo que diera para tanto comentario del libro. Lo que sí es cierto es que no sé si maestro, si profesor, pero a mí lo que me gusta es contar historias. Y la verdad es que siempre encuentro pues algunos elementos como para dedicarme y entretenerme en escribirla, prepararla y darla a conocer. Si mientras estoy escribiendo, como tú dices, y hay un acontecimiento, un elemento que interesa, pues lo meto también. Hace muy poco tiempo descubro que Fernán Caballero, que es un personaje que todo el mundo conoce, aunque algunos no lo conozcan tanto como Cecilia Pol de Faber, pero que Fernán Caballero resulta que vivió en Jerez, no que pasó por Jerez, vivió. Y bueno, y se me ocurrió por qué no investigar. Resulta que fueron como 4 o 5 años los que estuvo aquí en Jerez. Y bueno, pues yo no sé si lo voy a utilizar en algún libro o no, pero me gustan, me interesan y es una historia que puedo
que puedo contar. Lo cierto es que sigue andando y la conecto con Mendizábal. Mendizábal, ¿cómo es que conecta a Cecilia Bonde Favela, a Fernán Caballero con Mendizábal? Sí, porque esta señora se casó 3 veces y su tercer marido era el secretario y las personas que llevaban los intereses económicos de Mendizábal en Jerez. Hay una cierta relación, pues sí, y tan segura y tan directa, ¿no? Directísima. Un señor que desamortiza todo el país, y ahí en Jerez uno que le representa tiene que ser una relación bastante personal. Bueno, pues estas historias yo las voy contando, otras veces las voy guardando y cuando llega el momento las cuento. Y este libro, pues lo que dice ahí, la evolución de la enseñanza privada en Jerez del 19, ya había hecho todo el proceso de la pública, ahora tocaba la privada y sí que hay una evolución. Se nos presenta en Jerez un principio del siglo XIX en el que realmente hay 2 instituciones que facilitan la enseñanza a los niños y a las niñas pobres que no lo tienen. Y esas dos instituciones, como serían el hospicio de niñas huérfanas, y esto fundado por Mesa Jinete, la amiga general también le llamaban, y por otra parte la escuela de vecinos. La escuela de vecinos que curiosamente muchos no saben que en la calle Santa María, frente al León de Correo, ahí estaba la escuela de vecinos y estuvo controlada por la hermandad de franciscanos de la Veracruz, que ocupaba el espacio que hoy ocupa Correo y Villamarta y demás. Bien, pues estas dos instituciones daban enseñanza gratis y yo creo que era en aquella época lo que se hacía era enseñanza a leer y a escribir, poco más, alguna cosilla más, pero por caridad, se hacía por caridad. Y lo mismo luego, en otra etapa del siglo XIX, en esta evolución, ya digo, de la enseñanza, cuando estas 2 instituciones, creadas en el siglo XVIII y que se mantuvieron hasta mitad del XIX, cuando estas 2 instituciones desaparecen por motivos diferentes, pues hay otras instituciones que, sin quererlo o queriéndolo, toman el relevo. Y lo hacen directamente diciendo, vamos a conseguir el cielo por la caridad. ¿Cómo hacemos? Dándole enseñanza a los niños y a las niñas pobres que no lo tienen. Y además dándole comida, alimentos y ropa a las familias que están necesitadas. Pues estas son las compañías de San Vicente de Paúl, que suena como las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. La diferencia es que estas son creadas por San Vicente de Paúl y las compañías recuerdan al santo y lo imitan, y entonces crean una serie de grupos de personas que se dedican a eso, a buscar familias necesitadas y darle comida, pero también a darle enseñanza. Entonces, esa evolución que ha ido pasando en el siglo XIX por la enseñanza privada no solamente se centra en estos 2 instituciones que yo he dicho, la Compañía de Señoras de San Vicente de Paúl, sino que también aparece en los conventos. En los conventos, tradicionalmente nosotros decimos que aquí en Jerez pues, estaban los dominicos, la Merced, calzada y descalza, estaba también San Francisco, pero en estos conventos surgen de órdenes religiosas que ya existían y que llegan aquí a Jerez. Pero aquí en Jerez se crea una orden religiosa nueva que se dedica a la enseñanza, y es el Beaterio del Santísimo Sacramento, que curiosamente es la escuela que sigue en la actualidad abierta y es la más antigua, es decir, desde que se abrió en 1812, María Antonia de Jesús Tirado no llegaría a ver la escuela porque ella murió en 1810 y la intención que tenía ella se vio cumplida 2 años más tarde por sus seguidoras, pero sí que se mantiene hasta en la actualidad, el Beaterio del Santísimo Sacramento. Bien, esta evolución que yo digo se manifiesta también en las escuelas
privadas personales, a título personal. Es decir, no solamente están estas instituciones, sino que también los maestros, las maestras, crean, organizan en su casa una escuela privada, y aquí hay una serie de elementos que se irán repitiendo a lo largo del curso, perdón, del siglo. Personas que le interesan dar clase por amor a la docencia, y otras que lo necesitan por la economía para mantener a su familia. Ahí, en los primeros compases del siglo XIX, la característica más importante que tienen estas escuelas privadas de tipo personal es que tienen un soporte de la familia. Es decir, que la familia participa, y no es extraño ver, por ejemplo, Juan José Andrade, Nicolás Andrade, Andrade Jaime, es decir, el mismo apellido que se va repitiendo en varias generaciones. O, por ejemplo, las 4 hermanas Naranjo, Mari Carmen, Teresa, Aurora, Amalia. Es decir, que en los primeros compases del siglo XIX el parentesco influye mucho, y la preparación para tener un certificado o un título viene de la preparación en la familia. Eso lo que sí es cierto es que no había una preparación muy fuerte, muy intensa, aunque hay siempre excepciones, y nos vamos a encontrar excepciones en los exclaustrados. ¿Qué son los exclaustrados? Pues antes comentaba las desamortizaciones de Mendizábal. Pues bien, cuando hay una serie de conventos que desaparecen, porque el número de frailes no es el suficiente que marca la ley, entonces estos exclaustrados, estos sacerdotes que tienen que salir del convento, se tienen que ganar la vida de alguna manera, y muchos de ellos tienden a la enseñanza. Pero estos ya no tienen una preparación solo y exclusiva de la familia, del padre, del hermano que te enseña pues lo básico y para que te vayas defendiendo, sino que estos proceden de distintos conventos, y ahí la preparación ya es más fuerte. Entonces te encuentras con personajes que tienen una preparación y ya no se dedican solo a enseñar a ayudar a misa, por ejemplo, sino que ya se hacen también otros estudios, como por ejemplo, se explicará la astronomía, eso sí, en los días festivos, o se practicará la taquigrafía. Estamos hablando de 1850, la taquigrafía. Con fundada razón es considerada la taquigrafía como la última perfección a que se puede aspirar en el arte de escribir. Y ya digo, hay aquí una serie de excepciones a esta regla en la que los maestros aprenden dentro de la familia. Cuando llegue en 1857, que tú lo has citado, con esa nueva ley de la enseñanza, entonces sí que todos tendrán que pasar por una escuela normal. Y en Cádiz se crea la escuela normal en 1857, en la que numerosos estudiantes en aquella época pues intentan sacarse un título, ya no un certificado solamente, sino un título. Yo decía que había antes excepciones, y citaba a esto de taquigrafía, que lo enseñaba un maestro, el comercio y los elementos de la carrera de administración, otro maestro, Diego Caro, pero no había ninguna mujer. Pues la verdad es que había pocas mujeres preparadas, pero yo tengo que citar a Josefa Abdona López de Ariza, 1858. Esta mujer pues cree que hay dos tipos de mujeres, la mujer de familia y la mujer general o científica. La mujer de familia es la que lleva la casa y contenta, tiene a su marido, sabe que es el que manda, contenta, le ayuda. Es importante porque organiza toda la casa, pero la mujer general o científica es más importante porque sabe de materias distintas y lo sabe a nivel de toda la colectividad y puede enseñar a toda la colectividad, no solamente a una familia. Entonces, para la sociedad en general, esta mujer general o científica es más importante.
No las tengo aquí en el libro, ya lo publiqué eso en otro sitio, pero sí que comentaré, por si cae en vuestras manos, que ella cita a una serie de mujeres. Y estamos hablando de 1858, que ella cite a Isabel la Católica, o que cite a Juana de Arco, o que cite bueno, quizás no, estas no me las conocerán, pero sí, esas las podemos conocer, pero ¿y si cita a Agnodice? O si cita, por ejemplo, a mujeres que nosotros en la actualidad no conocemos. Es que es increíble. Ella cita a personas de su misma época, actrices, escritoras, y bueno, en la actualidad nosotros no conocemos muchas de ellas, y ella en aquella época ya las conocía. Es decir, que era un personaje importantísimo. Bien, el siglo XIX continúa y hay ya hacia el final de estos años, de esta centuria, el cambio que yo decía, la evolución que se va dando, se manifiesta en la aparición de una serie de órdenes religiosas docentes que llegan a Jerez. Si antes decía que algunas instituciones habían dado enseñanza gratuita, como por ejemplo he citado la Amiga General o por ejemplo la escuela de vecinos, más adelante aparecerán las compañías de San Vicente de Paúl, aparecerá la Escuela de Enseñanza Mutua de Villapané, porque utilizan un sistema distinto de enseñanza, que es enseñanza mutua, y luego aparecerán también una serie de escuelas que están patrocinadas o tienen detrás un soporte económico que las mantiene. Y esas es las escuelas de González Vías, las escuelas de La Salle, que vienen patrocinadas por Domecq, la de González Vías ya lo digo. Hay también un cambio importante porque son muchas las órdenes que llegan. Ya aparecen la Compañía de María, aparecen las esclavas del Sagrado Corazón, aparece a la Compañía de María, pero de Guillermo Asés Chaminade. Bien, estas ya son otras instituciones que con un soporte económico detrás siguen dando la enseñanza gratuita. Por cierto que yo tenía aquí algún comentario hecho porque cuando uno va buscando información a veces pues no lo encuentra todo tan fácilmente. Si en 1800, a mitad del siglo XIX, 1875, 70-75, aparecen las reparadoras, pues una orden religiosa docente que se instala en la calle Porvenir, el número 46, y se dedican a dar clases, pues ¿dónde están estas reparadoras? Porque sabíamos también que había otra reparadora en la calle, la Chancillería, gracias. En la Chancillería había otra reparadora, pero estas no son monjas que se den al exterior, estas son de clausura. Entonces, ¿dónde están esas reparadoras? Pues aparecen en las esclavas. Es decir, las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que se instalan en la calle Medina número 40, vienen de la calle Porvenir número 36 y de que cuando quieren darse, digamos, de alta en la Santa Sede como orden religiosa le dicen, no, las reparadoras ya existen, tenéis que cambiar. Y entonces deciden anular en la instancia como orden religiosa de las reparadoras y adoptan el título, el nombre de esclava del Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando tú dices, oye, qué curioso, ¿no? Y además lo tengo confirmado, porque este documento no solamente me dice que eran reparadoras, y este otro me dice ahora que son las esclavas, sino que además los nombres de las mujeres de las religiosas que forman el primer grupo de las reparadoras, aparecen los mismos nombres en las esclavas. Entonces, la Dolores Aillón será una de las religiosas que funde aquí las esclavas, y su hermana, que sería me acuerdo ahora el nombre, Rafaela Aillón, que tiene una calle a su nombre aquí. La esclava tiene el nombre de su
de su fundadora, desaparecen. Es decir, que hay veces en que llegar a descubrir exactamente cada elemento, eso cuesta. Es decir, son bastantes ratos los que uno se pasan ahí leyendo papeles. Por otra parte, hay también unos detalles que son muy curiosos. A mí me gusta contar las historias, decir de qué va cada cosa, pero también me apetece dar algunos toques de curiosidad. Por ejemplo, el sistema de enseñanza mutua que los gaditanos se la adjudican en 1819, los madrileños dicen que en 1819, pues entonces dicen los gaditanos que en enero, para que los de Madrid no puedan decir nosotros antes, ¿no? Pues bien, se instala aquí en Jerez se instala una escuela de enseñanza mutua, también llamada de Lancaster y de Bell, porque estos dos ingleses la revitalizan. Pero estando escribiendo todo eso, yo en aquel momento, Paco Antonio me dice, ojo, cuidado que ya en la Roma antigua, no era la Roma antigua, ya se utilizaba ese sistema. Es decir, el maestro enseña a los alumnos, pero a veces son muchos los alumnos y el maestro hace grupos y cada grupo se lo encarga a un alumno más aventajado. Entonces eso, dicho así de esta manera sencilla, se aplica, bien aplicado en la enseñanza mutua en Villapané. Pero después, Juan Bautista de la Salle organiza también lo mismo, pero ya no por individuos, sino que lo organiza por grupos. Grupos del mismo nivel de conocimiento a cargo de un alumno más aventajado. Y eso se le adjudica a Juan Bautista de la Salle, que cuando llegan aquí a Jerez lo implantan en sus clases. Pero hay también curiosidades. Los exámenes que hacían los alumnos en su escuela siempre serán considerados como una fiesta. Se hacían normalmente 2 exámenes cada 6 meses. Y no solamente se le preguntaba a los alumnos sobre las diferentes materias, sino que además se invitaba a personalidades a que presenciaran el acto y los alumnos recitaban discursos. Discursos como, por ejemplo, la grande utilidad de estas escuelas públicas para que las clases de pobres no carezcan de la importancia que tiene la educación o la instrucción primaria, o la importancia y protección de la educación de los niños, o la necesidad y efectos de una buena educación, o sobre la geografía. En una ocasión se pronunciaron 16 discursos. Hay que decir que las sesiones de exámenes duraban 2-3 días, o sea que se le daba bastante importancia. Hay en este ensayo, como dice Pepa, en este ensayo hay, bueno, decía antes que había una evolución y desde las primeras instituciones que solamente enseñaban a leer, a escribir y la doctrina cristiana o a ayudar a misa, se pasa a otro nivel, como el que decía, de los últimos 30 años del siglo, aparecen ya a partir de 1875, etc., aparecen una serie de órdenes religiosas docentes, como he citado, las esclavas, anteriormente llamadas reparadoras, o por ejemplo las Salle, los marianistas, etc. Pero el cambio se produce realmente en 1868 con la revolución de ese año y en 1869 con la Constitución, porque se permite la instalación de centros docentes y se permite la libertad de credo y se permite la creación de escuelas por personas que no tienen por qué ser maestros. Es decir, para ser maestro tienes un título para dar clases, pero tú puedes crear una escuela tuya, que tú pones el dinero y tú no tienes por qué dar las clases ni tienes por qué ser maestro. Pues bien, cuando llega ese cambio aparecen, claro, instituciones que antes no estaban permitidas siquiera en España, en Jerez, como son las confesiones religiosas protestantes. Y se instalan en Jerez una escuela de protestantes, de evangelistas, en la Angustia, en la iglesia de las Angustias. Primero en la capilla de la Angustia. Primero en la capilla de la Angustia.
Y la cosa tiene, bueno, pues entre comillas, su gracia. Ellos, aprovechando que le permitía la ley, la Constitución, crean una escuela y alquilan la Angustia, que por aquel momento, claro, estaba desacralizada por la Revolución, y no pasan 2 días sin que los católicos funden una asociación de católicos y se instalan en la calle Santísima Trinidad. Santísima Trinidad está pegadito a... Y además le aconsejan a los padres de estos niños que mejor que sus hijos no vayan a la... Y bueno, ¿y cómo se supone que es esto? Pues yo tenía aquí anotado, aquí está, una curiosidad. Se enfadan los católicos, crean la Asociación de Católicos, el primer presidente es Rafael Rivero, otro presidente fue Domecq. En la etapa en que estuvo Domecq de presidente es cuando se llama a los hermanos de La Salle. Pero esta libertad de culto y libertad de centro docente contemplada en la Constitución de 1869 permite la instalación de escuelas protestantes en Jerez. Los católicos no se hacían esperar, pero había algunos que yo creo que se pasaban. José Manuel Campoy publicó en una revista, en un periódico que se llamaba La Langosta, una composición. Él era en aquel momento director de ese periódico, La Langosta, 1871, y dedica unas páginas a un barbudo angustiado. Hay que decir que el sacerdote o el dirigente de esta comunidad protestante se llamaba Bilicet, tenía barba, y claro, si estaba instalado en la iglesia de la Angustia, pues a un barbudo angustiado. Y no voy a leerlo completo porque sería demasiado acoso. Lengua licenciosa, sombra de Satanás, siempre fuiste impío, sin fe, ni religión, ni patria, ni rey, de mal judío, en ministro de heréticas doctrinas te has transformado. Vil gusano. Y en el siguiente número de esta misma revista, un mayoral cuyo mulo de vara se conoce como el barbúo, así, barbúo evangélico. Pues el tal barbúo evangélico se da por aludido, el pobre hombre, le dan todo esto, se da por aludido. Y demanda en conciliación al director de La Langosta. Y el director de La Langosta dice que no está dispuesto a reconciliarse, sino que lanza una andanada más. Cuando los bárbaros estaban dentro de España y se la estaban comiendo enterita, vino volando a Jerez un buitre, que se posó en la Iglesia Católica y los bárbaros la querían mandar derribar, llamada Las Angustias. En noviembre de ese año se rechazó la petición. Es decir, que se dijo que no se había insultado a nadie porque era un ente imaginario, decía el juez. Al año siguiente, vuelta otra vez La Langosta, vuelta otra vez José Manuel Campoy Lanzar y vuelta otra vez el Joseph Viliesit a quejarse y vuelta otra vez el juez a decir no hay lugar la querella. Pasamos. Bien, ya digo, quería decir con esto que también hay otros elementos que son curiosos, ¿no? Esto puede dar lugar a cierto anecdotario, pero tiene su fondo y tiene su porqué. Hay también otros detalles que me gustaría comentar, ya he comentado algunos, esa aclaración de las esclavas que proceden de la antigua reparadora, porque las hermanas y John pretenden entrar en la reparadora, hay discrepancia, entonces ellas forman su grupo aparte como reparadoras, pero tienen que cambiar y son esclavas, eso se aclara. Pero hay también un detalle que, ya que está aquí Eugenio, que es el que coordinó la historia de los 125 años de La Salle en Jerez, siempre se ha dicho que La Salle pues, se inaugura la primera escuela en la Plaza Benavente. Allí hay una lápida que pasa muchas veces desapercibida, queda muy blanquecina, pero
en otro momento Manuel Muñoz o Miguel Muñoz, no me acuerdo, Miguel Muñoz encuentra documentos, lo encontráis vosotros, y yo por mi cuenta también encuentro en la revista Acta Regia, por cierto dirigida por una mujer, fundada y dirigida por una mujer, yo encuentro en Acta Regia pues eso, un día de exámenes y de entrega de premios a los alumnos que más, y está hecha en la Escuela de San José de la Plaza del Cubo. Escuela de San José de la Plaza del Cubo, que posteriormente se trasladaría a Benavente, pero ya no dirigida por un seglar, sino dirigida ya por los hermanos. Es decir, que estos detalles, aparece, lo he encontrado, ya digo, en esta revista titulada Acta Regia, que fue en el convento de de Santo Domingo, en una jornada que hizo el Centro de Estudio Histórico Jerezano, y yo estuve hablando de la revista Acta Regia y los comentarios sobre enseñanza que aparecen en esa revista, y hay muchos interesantes, ¿no? Bien, no he proyectado aquí porque no era ya demasiado exigir aquí una dedicación tan intensa, la que estamos, pero tenía algunas imágenes, pero no, bueno, no sé si... han aparecido por el Facebook, han aparecido una serie de fotografías de edificios relacionados con la enseñanza. Y en la Plaza de la Encarnación, donde está por una parte la catedral y por otra parte González Vía, aparece una fotografía antigua que tiene una pared curvada. Salió en Facebook y algunos pues hicieron un comentario: eso debe ser tal cosa, debe ser tal otra. No era tan antiguo. Yo antes cité que González Vía tenía escuela, había creado dos escuelas, una para los hijos de sus empleados y otra para las hijas de sus empleados. Esa era la pared que evitaba que las niñas salieran a la calle. Pero no tenía nada que ver con ninguna mezquita ni con algún elemento musulmán. Era mucho más reciente. El arquitecto Elías Gallego sugiere a González Vía que ya que va a crear allí, levantar una escuela para niñas, pues que haga una tapia en forma de elipse para que adorne mejor la plaza. Y en cambio la de niños se crea en el interior, que en aquel momento no era interior, era la calle Unión y la calle Ciego, que son dos calles que quedan dentro de González Vía, pero que en estos momentos, en 1869, no era de uso privado, era público. Pero con el tiempo ahí ya hay otros asuntos que compran, porque se compran trozos de terreno, y en este caso pues era aclarar que esa fotografía no era de siglo de la Edad Media, era un poquito posterior. Bien, pues decíamos que la evolución que ha sufrido la enseñanza en el siglo XIX, la enseñanza privada, que es distinta, pues nos llega también a ver las diferencias que hay entre la primera parte, en esta desde 1800, por decir una fecha, hasta la Constitución de 1869, con estas novedades, estos permisos, pues es diferente de la segunda parte. Hay, por ejemplo, escuelas que están más completas, ya no es el maestro, como yo decía antes, o la maestra con un grupo de alumnos nada más, a excepción de las que hemos comentado, sino que ya aparece un profesor que organiza una escuela y contrata a especialistas para cada materia. Ya no es un profesor que da geografía, historia, lengua y tal, no, sino que hay uno para cada materia. Y así nos encontramos con, el nombre es un poco especial, José Franco López Cepero, Bantulle, o por ejemplo uno que está más cerca de nosotros. La información me la facilitó su hijo de un maestro del siglo XIX. Pues sí, Miguel Rodríguez Bernal, fundó el Colegio San Pablo, que estaba en esa
calle y después pasó a la calle Tornería. Alumnos que tuvo los alcaldes Tomás García Figuera, Antonio Mateo Mancilla, el cineasta Fernando Viola, los médicos Elías Durán, Juan Carlos Durán, José Girón, el farmacéutico Onofre Lorente, el maestro y fundador del Zoo Botánico Alberto Durán. Es decir, que este maestro fue de los últimos que vivió el final del siglo XIX, vivió el final del siglo XIX y principio del XX, por supuesto, hasta el punto de que su hijo, que vive en la actualidad, me facilitó este material. Bien, yo no quiero cansaros más, no sé qué hora tenemos, si está la... Pero vamos, que... Pues, comentar solamente un detalle, y es que lo leeré porque uno de los graves problemas de nuestra sociedad es la discriminación de la mujer. Entre los objetivos de este libro está el comprobar si las niñas tenían las mismas oportunidades de estudiar que los niños, el comprobar si el nivel de preparación de las maestras era el mismo que el de los maestros, y cómo no, si la situación económica y social de uno era igual que las de la otra. Es decir, que también yo me planteé aquí, al empezar la investigación, cómo estaba la situación de la mujer, en este caso de la maestra, y al final del estudio pues llega uno a algunas conclusiones, y la verdad es que, ya os lo imagináis, no son alentadoras para la mujer. Es decir, algunos comentaban en el pleno siglo XIX que para dar clase la profesora no tiene necesidad de saber leer ni escribir, con que sepa coser, bordar y las tareas del hogar ya es suficiente. Para ser maestra ya es otra cuestión, ¿no? Pero lo cierto es que no le dan importancia. Yo tengo aquí los sueldos que cobraban los maestros y las maestras en las escuelas privadas, sueldo medio, la comparación de unos y otros, y en muchos casos las maestras llegan a cobrar el 44, el 40 o el 50% de lo que cobra un maestro. Es decir, el sueldo medio de un maestro lo compara con el sueldo medio de una maestra, y ellas no llegaban a cobrar ni el 45% en el caso del 1844, o en el caso del 1858 el 57%. Tengo alguna información más, pero va en esa línea. Bien, pues estoy a vuestra disposición por las preguntas que queráis o que podáis hacerme. Doy las gracias por la presencia vuestra, porque ya un día con este calorcillo es increíble, y también doy las gracias de manera personal, ya que están aquí, pues a Pepa, a la Fundación Caballeronal, a Paco Antonio, a Eugenio, también a Pedro, está aquí por su cuenta, pero que sabe bastante de este trabajo porque pertenece a la editorial de Cádiz, y la editorial de Cádiz ha hecho un trabajo excelente. Y también, porque también está aquí Cristóbal, por la aportación del material que hay en el archivo de Jerez y ponerlo a disposición de todos nosotros. Y bueno, pues gracias. Y si se me olvida algún nombre, pues ya... Bueno, también les doy las gracias a todos, ya he dicho, a todos los que están aquí presentes, por el esfuerzo de haber llegado hasta aquí con esta calor.